Uno de los accidentes más comunes en la cocina tiene que ver con el mal uso de una de las herramientas más importantes, el cuchillo. Basta con saber un par de trucos para evitarnos estos problemas. Por otro lado, uno de los elementos más contaminados es justamente el que se utiliza a diario. Seguimos explorando la cocina desde cero. Carishina es un vocablo quichua que se usa para hablar de las mujeres no muy habilidosas para las tareas de la cocina o la casa. Se traduce como semejante a un varón, y aunque este término tiene un significado literal, hoy en día se usa para hablar de hombres y mujeres que no saben cocinar. Por supuesto, no todos nacemos con esta habilidad, pero hoy varios expertos en la cocina nos revelan algunos consejos para facilitar esta tarea. Creo que una de las cosas más lindas que hay es el tener que enfrentarse a ese miedo de sobrevivir. Y ese sobrevivir involucra obviamente primero comer, ¿no es cierto? Porque nadie puede vivir si no come. Entonces generalmente lo que nos pasa es que o en nuestra casa la cocina ya es un acto habitual y nos es completamente natural. O si no por algunas cosas, ¿no? Por ejemplo el machismo. Hay chicos a los que les dicen, no, los hombres no entran a la cocina. Y solo las mujeres entran a la cocina. Y después cuando viven solos se enfrentan a un chuta, tengo que vivir y tengo que aprender a cocinar algo, lo más elemental. Pero la otra que es lo más importante es disfrutarlas, hacer que el momento de cocinar sea un momento lindo, que te llene de felicidad, que te llene de alegría, que puedas transmitir eso a las personas que van a comer. Hay ingredientes básicos que se deben tener en casa. Es importante hacer una lista para evitar comprar de más al momento de ir al mercado. Pero yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cocina es cultura. Y esa cultura es la que nos nace desde que somos pequeñitos, es decir, qué es lo que yo como habitualmente. Se dice que por lo menos la mitad del plato tienen que ser legumbres, vegetales, hortalizas, o sea, todo eso que nos da minerales y vitaminas. Un cuarto del plato tienen que ser carbohidratos, por ejemplo, las papas o el arroz. Y el otro cuarto, proteínas, que generalmente pensamos en proteínas animales, ¿no es cierto? Aquí tenemos carne, tenemos pescado, tenemos pollo, pero también podemos hacerlo con proteínas vegetales, es decir, todos los vegetales que vienen en vaina, por ejemplo, el frejo, la alberja, las habas, los chochos. Luego de eso se puede pensar en otros carbohidratos, por ejemplo, las papas, la yuca, el verde, que son como los que constituyen nuestra identidad. Luego los vegetales, las hortalizas, para mí son fundamentales y en la filosofía asiática sobre todo se dice que una nutrición está completa cuando en tu plato encuentras por lo menos 5 colores. Entonces así también podríamos orientar nuestras compras, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos cebolla blanca, cebolla paiteña, la cebolla perla, pimientos, tenemos pimientos de varios colores, no compremos solo los verdes, alternemos con los rojos, con los amarillos, tenemos tomates, zanahorias, las hierbitas, ¿no? Que nosotros decimos así con cariño, que generalmente son el perejil y el culantro. También podemos agregar otras, no sé, la albahaca. Y nunca hay que olvidarse de otras cosas, por ejemplo, los lácteos y, por ejemplo, los huevos, que también son importantes, ¿no? Es una fuente rica de vitaminas, de proteínas, que además es barata. No es necesario tener los implementos más sofisticados. Algunas ollas y sartenes son suficientes. Los cuchillos son indispensables en la cocina y lo esencial es tenerlos bien afilados. Primero que nada les sugiero que compremos un sartén antiadherente para que puedan hacer los huevos fritos o huevos revueltos perfectamente. La cuchara puede ser de madera para remover este sartén y no dañar con metal, o una de silicón. Dejamos a un lado estas ollas de aluminio que tenemos ya un poco viejitas. Y podemos tener 3 tamaños, una de 1,5 litros, una de 3 litros y una de 5 litros para la sopa o alguna cosa así. Necesitamos un cuchillo, comúnmente se le llama cebollero, se usa para todos los cortes y preparaciones que vayamos a hacer. Vamos a ver cómo se usa el cuchillo. Primero que nada, jamás le vamos a poner el dedo así, porque esto crea que no tengamos el control del cuchillo y se pueda virar. Entonces, el cuchillo se empuña firme de esta forma. El cuchillo, dependiendo del corte que estemos haciendo, un 80% siempre se mueve como un serrucho, hacia arriba, hacia atrás, sin despegar el cuchillo de la tabla, hacia abajo y hacia adelante. ¿Ok? Entonces, es este movimiento que se usa casi siempre para cortar. Para tener un corte perfecto, hacemos esto así como si fuera una garra de oso, ¿ya?
las puntas de los dedos hacia adentro. Juntamos los dedos y los ponemos en esta posición, ¿ya? El meñique siempre debe estar atrás de los 3 dedos y también el pulgar. Entonces, atrás. El cuchillo debe estar pegado aquí a los dedos y este es el que guía la posición del cuchillo. Hay muchos mitos del tema de la cebolla. Que mojemos la cebolla, que prendamos una vela, que le recemos a la Virgen de Guadalupe. Y creo que la cebolla, cuando es una cebolla fuerte, uno va a llorar. El segundo, tratar de no estar encima de la cebolla, porque todo el aroma viene acá directamente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es hacer un corte lo más delgado posible. Entonces, el corte pluma es un corte de la cebolla tan delgado que puedas ver tu dedo a través del corte de la cebolla. El primer error es tener una tabla de madera. La tabla de madera absorbe mucho olores, sabores y bacteria. Yo les sugiero que compremos unas tablas de colores, que son juegos, que hay tablas muy económicas, más pequeñas obviamente que estas que tenemos acá, que tienen un propósito cada una para no contaminar los alimentos. Si voy a cortar carne rojas crudas, uso la tabla roja. Para vegetales, usamos la tabla verde. La tabla azul se usa para pescados y mariscos crudos también. La tabla amarilla es para aves crudas. La tabla blanca tiene un propósito que podemos cortar frutas o pan. Y la tabla café la vamos a usar para productos ya precocinados. Jamón, quesos, carne ya precocida. Hasta ganar confianza se puede empezar con recetas básicas. Una de ellas es la preparación del arroz, que se puede acompañar con proteínas y vegetales. Ya tenemos la cultura de comer arroz, nos gusta comer arroz. Hay gente que come desayuno, almuerzo y cena arroz. Si es algo cultural no lo vamos a cambiar y no debemos cambiarlo, pero sí podemos mejorar nuestros hábitos a través de ese consumo. Dejamos que el aceite esté apenas caliente, lo podemos sentir un poquito con nuestra palma de la mano y luego vamos a poner cebolla para hacer algo que a nosotros los ecuatorianos nos encantan, que son los refritos, que de hecho es una de las bases de nuestra cocina. A esto le vamos a agregar la zanahoria, le dejamos ahí un momentito igual y luego de eso agregamos el arroz. Dicen que por cada medida de arroz, 2 medidas de agua. Y entonces en el agua que medí voy a poner hojas de perejil y un poco de hojas de apio. Y ahora voy a proceder a licuarlas. Esto se puede hacer con cualquier hierba. Se puede hacer con berro, se puede hacer con espinaca, con lo que ustedes quieran. El sabor y el gusto que ustedes le quieran dar. Y vamos a poner sal y vamos a subir el fuego y vamos a dejar hervir hasta que el agua llegue al nivel del arroz. Cuando el arroz llega al nivel del agua y empiezan a ver esas burbujas, necesitamos bajar el fuego y tapar. Y ahí vamos a dejar que pasen 15 minutos a fuego bajito y el arroz va a estar listo. Entonces ahí es importante granear y para granear es mejor hacerlo con un tenedor. Y si ven, el arroz está sueltito, no se ha pegado. Vamos a picar las cebollas y cualquier vegetal que ustedes quieran poner en el refrito es bienvenido. Se puede poner ajos, pimientos de varios colores, se puede picar apio también. El apio siempre es bienvenido en las elaboraciones que tienen pollo. Mientras más vegetales utilicemos para hacer los refritos, mejores resultados vamos a tener en sabores, en colores y por lo tanto también mejores resultados nutricionalmente. Para picar la cebolla blanca hacemos unos cortes a lo largo de la cebolla y después de esto empezamos a picar muy finito. Yo creo que ahí la ventaja que nosotros tenemos es saber el origen de nuestros alimentos. Entonces, por ejemplo, con los tomates sabemos que son tratados de manera orgánica, no tienen químicos y por lo tanto tenemos la seguridad de comer la cáscara, por ejemplo. Porque si nosotros no sabemos de dónde vienen los tomates, tal vez nos toca pelarlos para estar seguros de que no tengan químicos. Y la otra es el tema de las semillas. Las semillas se pueden quitar o no, pero generalmente lo que pasa es que las semillas tienen mayor concentración de acidez. Entonces, si tú quieres que un guiso sea un poco más ácido, es mejor dejar las semillas.
Vamos a necesitar un caldo para hacer guisos, o incluso esto puede servir para cocinar el arroz, para hacer una sopa. ¿Qué tiene este caldo? Por ejemplo, tiene las cáscaras de la zanahoria, tiene las partes verdes de la cebolla blanca, tiene unos tallos de apio y tiene unos tallos de perejil. Cualquier cosa que nosotros tengamos y que generalmente botamos va a servir para enriquecer muchísimo nuestra comida. Ok, entonces vamos a licuar un poco de naranjilla y vamos a poner el caldo en el que usamos todo lo que teníamos de vegetales y vamos a licuar. Cernimos. Siempre necesitamos poner igual un poco de grasa. Generalmente los refritos se hacen a llama baja, los salteados en llama alta. Una vez que cristalicen las cebollas, en ese momento vamos a poner ya el pollo. Y cuando la pechuga de pollo empiece a cambiar de color, empiece a hacerse como blanca por la cocción, por la temperatura, vamos a agregar el líquido que era la naranjilla licuada con el caldo de vegetales. Y ahí vamos a dejar cocer hasta que esto se reduzca y tenga la textura de un guiso. Tenemos los tomates, unas rúculas. Si ves el arroz como quedó de graneadito, quedó muy suelto y tiene un color bonito. Vamos a poner el pollo, como nos gusta a nosotros los ecuatorianos, con mucho juguito. Una preparación rápida, sencilla, yo creo que en media hora lo podemos hacer sin problema en casa. Aunque el mundo moderno nos ofrece alimentarnos de cualquier forma, ya sea yendo a un restaurante o pidiendo comida a domicilio, sin duda, tener nociones básicas de cocina nos puede librar de un apuro.